vamos a analizar el tema Venezuela y el mensaje a la nación de Dina Boluarte, evidentemente, con nuestros invitados Luis Benavente, analista político, y Bruno de Ayala, abogado internacionalista. Bienvenidos esta noche. Buenas noches, bueno, Judy. sus primeras impresiones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Cada hora que pasa, la violencia se incrementa y es terrible ya lo que vamos conociendo, pese a la restricción a la libertad de prensa, por supuesto, en Venezuela. Matemáticamente imposible que Maduro hubiese ganado porque no ganó en ninguno de los 17.000 centros electorales. Esto es impresionante, ni siquiera en zonas militares, ni siquiera en zonas donde Maduro usualmente ganaba o el chavismo era muy popular. Ciertamente hubo brechas pequeñas en algunos lugares, pero no llegó a ganar en ninguno. Y la última información que tenemos es que ya se totalizaron 73.2% de las actas que están en poder de los testigos de la oposición. Y esto va a ser expuesto por internet muy pronto. Y con esas pruebas nosotros podemos defender nuestra verdad. No estamos diciendo que eso va a hacer que el CNE diga, ok, entonces vamos a reconocer que el presidente es Edmundo. Tienen que pasar muchas cosas y tienen que pasar muchos factores allí, y yo creo que allí los peruanos y toda la comunidad internacional juega un rol fundamental en presionar para que esto pueda, este quiebre pueda darse. Entonces yo no sé si va a ser rápido, no sé si va a ser lento, pero lo que sí va a ser rápido es que ya tenemos los resultados, eso los tenemos. Creemos que hay una estrategia, creemos que ya el pueblo venezolano está en las calles, está muy cerca del Palacio de Gobierno y que sabemos que no se le va a detener. Y estas son marchas espontáneas que han surgido no desde el liderazgo de la oposición, sino que han surgido desde el pueblo llano, los barrios venezolanos que han bajado. Ellos están haciendo una demostración de civismo muy interesante, ejerciendo de una forma no violenta su derecho a que se les devuelva lo que se les robó, su voto. Director de Vox Populi, ¿cuáles serían esas pruebas? A ver, evidentemente está hablando de las actas. Tienen 73% de actas y de acuerdo a la cuenta que han realizado, ha dicho la señora Corina, aún teniendo todos esos votos que faltan en actas que no tienen, Maduro no alcanzaría al candidato de la oposición, ¿no? Ahora, una vez que tienen las actas, una vez que tienen las pruebas flagrantes del fraude, porque no cabe ninguna duda que ha habido un tremendo fraude, que ya se sabía además que iba a haber este fraude, a nadie le ha sorprendido esto, el mecanismo va a ser ir al propio Consejo Nacional Electoral. Pero es juez y parte prácticamente. Claro, entonces ellos tienen todo el control institucional. Por un lado tienen al Consejo Nacional Electoral. Ahora, dentro de toda esta situación, Maduro todavía no cruza un límite extremo, como por ejemplo mandar a apresar a María Corina y a Edmundo al candidato. González. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene control de la Fiscalía, del sistema judicial, una buena parte de la prensa, etcétera, para hacer campañas, ¿no? Y además ya sacó las cartas sobre la mesa, ¿no? Está hablando de un golpe de Estado, entonces nos va a acusar de golpe de Estado, traición a la patria y van a estar al borde de la cadena perpetua en 2 minutos, ¿no? Entonces puede llegar a ese límite, pero todavía hay una presión internacional muy fuerte, sus propios aliados le están dando la espalda, gente con la cual tiene afinidad ideológica como Boric se ha puesto al otro lado, ¿no? Fue el primero con una rapidez asombrosa realmente, y también el caso de Colombia y Brasil, ¿no? Que además son destinos de los migrantes, de la nueva ola de migraciones que va a haber, que ya se estarán por preparando. eso también el nerviosismo y la presión, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces le queda el camino internacional, ¿no? Pero yo creo que hay otro camino que es el que se debe estar manejando detrás de bambalinas, que es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordemos que Chávez en un momento con todo el poder que tenía estuvo perdido, había sido prácticamente derrocado por las Fuerzas Armadas y bueno, pues como las lagartijas se recompuso y volvió al ataque y retomó el poder. Y tomó las Yo creo que Fuerzas Armadas. las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol. Stroessner, que era un dictador 1000 veces peor que este Maduro, que ya es bastante terrible, fue el concuñado, el general Rodríguez, que le dio el golpe y lo sacó del poder después de 35 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un activo en las Fuerzas Armadas que en un momento dado puede que ya no quieran seguir prestándose a este juego. Ahí está Kelly, ¿no? Kelly, que no responde a la justicia, a la política en realidad y a la prensa, no a la justicia, porque ella presuntamente estaría colaborando con Vladimir Cerrón para que pueda continuar en la clandestinidad. A ver,
¿Qué opina sobre esta situación, señor Benavente? A ver, el caso de Portalatino o el comunicado de Perú Libre o los mensajes recientes de Verónica Mendoza de adhesión a Maduro, etcétera, repiten el verbo que desde hace 60, 70 años viene repitiendo este tipo de izquierda, ¿no? Que tenía un gran exponente en Fidel Castro con mensajes ya hechos, elaborados, nada creativos, ¿no? Lo grave de esto es que son políticos que están dentro del sistema democrático peruano y que estarían dispuestos a hacer lo mismo en Perú, ¿no? Yo creo que eso es bueno, algo Perú bastante Libre grave. dijo eso en su diario. Planteó claramente las cartas antes de participar en el proceso. ¿Cómo se le aceptó a este partido participar cuando su objetivo era dinamitar nuestro sistema constitucional? Y Verónica Mendoza en todos los idiomas ha apoyado al régimen venezolano permanentemente desde hace varios años. En ningún momento ha establecido una distancia. Recientemente ha dado declaraciones a favor de esto, ¿no? Entonces, el sistema político peruano tendría que encontrar una manera de defenderse, porque estos personajes que no creen en la democracia se meten al sistema democrático vía elecciones para luego destruir la democracia. Por ejemplo, a ver, en Alemania, en Austria está prohibido usar cualquier símbolo del nazismo y terminas en la cárcel si es que lo haces, ¿no? Y son sociedades muy democráticas, con mucho respeto a los derechos humanos, en fin. Pero bueno, aquí tenemos... ¿Qué figura en el gabinete ministerial llama más la atención o creen mis invitados pasa con nota aprobatoria? Yo creo que nos quedamos solamente con un par, ¿no, Luis? A ver, Javier González Olaechea está haciendo un rol muy importante como ministro de Relaciones Exteriores. Su actuación frente a la crisis actual en Venezuela ayer y hoy creo que ha sido bastante oportuna, ¿no? Con bastante liderazgo y también articulando con otros países en la región, ¿no? Creo que está haciendo un trabajo bastante eficiente y que tiene que ver con el tema del viaje a China, de estructurar agendas internacionales. Pese a la metida de pata de la señora Galdo, la claro, ministra de Turismo. Un problema de figuretismo más que otra cosa, ¿no? Ahora, creo que la presidenta Boluarte ayer me parece que, como ha estado fastidiada por el 5% de aprobación que tiene, decidió castigar a los peruanos con un discurso de 5 horas, ¿no? De verdad risible su presentación. Y es curioso, porque como no tenía nada que decir, se le ocurrió dar un discurso de 5 horas, ¿no? Por más paradójico que tiene, ¿no? Porque un gobernante tiene que saber que hay que establecer prioridades y que eso esté en función de la agenda pública, coyuntural, ¿no? Entonces sabemos que hay temas pendientes, temas urgentes para los peruanos, y no, hizo ella un inventario interminable de todos los puntos habidos y por haber, de obras, decisiones, cosas que se han tomado, y no estableció las prioridades, ¿no? Por ejemplo, a ver, sí, hay una recuperación de la economía, pero no es por la gestión de este gobierno, es por una estructura de un sistema económico, tratados de libre comercio, sistemas de regulación que se han armado en más de 30 años en el país y que eso permite la recuperación hoy, pero ella no ha hecho nada por esto, ¿no? Respecto a seguridad ciudadana, no hay ningún avance, son los dos grandes temas que preocupan mucho a los peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que ella tuvo en un momento dado un rol importante en la transición cuando cayó Castillo, evitando que el país pueda tener una opción peor aún que la de Castillo en ese momento de tanta incertidumbre. Luego tuvo cuestionamientos y el país fue incendiado por hordas terroristas en el verano del año pasado. Pero luego se le ha dado una oportunidad, sectores políticos, sectores empresariales, muchos en el Perú decían, bueno, da una relativa estabilidad, ¿no? Pero creo que ella no ha sabido aprovechar eso, no ha sabido hacer, por ejemplo, una gestión con ministros empoderados, con capacidad política, con liderazgo. Hay muchos ministros durante todos estos casi 2 años de gestión de Boluarte que no han sabido dar la talla en su gestión. Y que permanecen, podríamos hablar de Martini, por ejemplo, que es un ministro que no ha sido cambiado, ¿no? Sí, ministerios grises, ¿no? Que no han tenido un rol importante. Entonces yo creo que el país no está estancado y ella misma se ha envuelto en muchos problemas de Rolex, de Vamos a ingresar a esos temas en breve, por supuesto. Ahora, en este discurso, entre comillas, ella anunció que en abril del 2025 se va a realizar la convocatoria a las elecciones generales.
y no sé si sienten lo mismo, hay un reconocimiento en que hemos aguantado, vamos a aguantar más todavía para llegar a esta fecha. No hay un enfrentamiento ni decirle al Congreso, pues, ¿saben qué? Ustedes también la están fregando, pues, ¿no? Con los mochasueldos y estas denuncias que dejan por los suelos la imagen de la institución. No hubo realmente un llamado de atención al Congreso, al contrario, ella quiere llevar la fiesta en paz con el Parlamento para justamente aguantar hasta el año 2026. Por la alianza que existe, ¿no? Tampoco hubo un mea culpa, tampoco hubo una autocrítica de la presidenta respecto a los errores graves de su gobierno, ¿no? Yo creo sinceramente, Judy, que sería conveniente para el país un adelanto de elecciones. Eso fue muy intenso el año pasado, a comienzo del año, poco después de la caída de Castillo, pero hoy día nuevamente hay voces que están interesadas en esto porque bajo ese razonamiento de una estabilidad económica del país, lo que hemos logrado es estancar al país y evitar que haya una recuperación de la economía, una lucha decidida contra la criminalidad, que el país dé pasos adelante, ¿no? El país está estancado, las inversiones, todo, y no hay mucha esperanza, no es un gobierno que haya logrado dar esperanza a los peruanos, ¿no? Yo creo que los peruanos seguimos muy... El doctor José Chevasco estuvo la semana pasada conmigo en el programa y justamente también hablaba de un posible adelanto de elecciones o que él veía viable justamente por el escenario en el que nos encontramos. Y a mí me pareció un poco pues temerario porque yo decía, pero hay un pacto entre el Congreso y el gobierno, eso no va a ser posible, tenemos a Salas Arenas todavía en el Jurado Nacional de Elecciones, por ahí no tenemos mucha confianza, pero... José Chevasco pues es un conocedor de todo el proceso constitucional y que lo diga podría suceder entonces. También se anunció el reinicio de este proyecto importantísimo y yo creo también saboteado por intereses políticos. Tía María. Recordemos nada más lo que ocurrió con Martín Vizcarra en esta reunión privada, ¿no? En donde dice y se allana a pedidos populistas de en ese momento gobernadores regionales como Elmer Cáceres Yica y que no iba el proyecto Tía María. Es importante que este proyecto, por supuesto, entre en marcha, pero yo no creo que Dina Boluarte tenga el liderazgo para promoverlo, porque ella siendo una representante supuestamente de la izquierda, ¿no? Del interior del país, ella no lo ha sabido aprovechar, se ha alejado al contrario de las poblaciones indígenas, de las poblaciones vulnerables, les ha dado la espalda políticamente. ¿Cómo va a liderar el reinicio de proyectos de esa envergadura en el interior del país? Y hoy día no tiene ella ni su gobierno capacidad de diálogo con estos sectores sociales, ¿no? Ella si se acercara... ¿No le parece, Luis, que Rómulo Mucho está opacado? Yo le veía muy buen perfil en realidad para poder justamente ser este interlocutor. Creo que fue mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Hablando una lástima, porque yo esperaba más en realidad. Sí, porque era un sector clave y él entró para resolver los temas, para acelerar las cosas, para destrabar, fue su palabra inicial, ¿no? Lo de Tía María no depende de una decisión del gobierno, recuerda, depende de un acuerdo de la empresa con esa zona tan convulsionada de Pocachacra, del Valle, del Tambo, etcétera, ¿no? Aquí en este resumen que tengo del mensaje, tengo tantos puntos que en realidad es cierto, ¿no? Ella no tuvo prioridades, por ejemplo, la creación del Ministerio de Infraestructura, la fusión de dos pares, de dos ministerios, sin que los trabajadores públicos pierdan sus empleos, aumento salarial, aumento de la remuneración mínima, aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, remuneración mínima, defensa de Petroperú, masificación del gas, protección de los activos críticos del Estado. ¿A qué se refiere? El tema del cambio de denominación del Ministerio del Interior. En la Amazonía, sistema de vigilancia amazónico y nacional. Minería artesanal. Tema vinculado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre los cuestionamientos al gobierno, no dijo nada. Demasiados temas que no nos permiten en realidad recordar este discurso, ¿no? Y saber qué rumbo va a tomar en los últimos años que le quedan a Dina Boluarte como presidenta de la República. Claro, un gobierno exige direccionalidad, concentrar la acción en algunos puntos claves que
permitan mostrar resultados, satisfacer más a los ciudadanos, lograr un propósito político, una mayor articulación social, ¿no? Pero si haces una gestión plana, lo que estás demostrando, plana en el sentido que todo tiene la misma prioridad, estás demostrando que no sabes gobernar, ¿no? Y también el mismo hecho de tener un discurso de 5 horas quiere decir que no tiene un equipo de asesores que tengan la claridad, la lucidez de elaborar un buen mensaje de comunicación que pueda conectar con los O que cada ciudadanos. ministerio le haya dado una especie de memoria anual y ni siquiera hicieron un resumen persuasivo para que ella lo pueda dar a conocer. Pero la culpa, como siempre, la tienen los partidos, ¿o no? Claro, no ha sabido ella hacer una alianza, ni los partidos han sabido entrar en diálogo con ella, ¿no? Porque si es una persona tan desinformada, tan desactualizada, que no sabe dónde está, eso pues es una oportunidad para los partidos para que entren a dialogar con ella y armar algo juntos, de darle un respaldo partidario, de participar en el gobierno. Nada, han dejado las cosas correr, avanzar, ¿no? Creo que sí, de hecho que hay un tema de partidos que están fallando en el Perú. No hay partidos políticos tampoco, tenemos franquicias, ¿no? Como un McDonald's o como un Burger King, ahora se hace O como un APP. Exacto. Sí, pues. Franquicias. Dina Boluarte no genera empatía, no es simpática, pese a que ella por ahí quiere dar un discurso, ¿no?, bonito y acercarse a la gente, no lo hace y no lo intente, por favor. Muchísimas gracias a ambos, se nos terminó el tiempo y nos reencontramos mañana aquí en Combates.